buenas tardes, tengan todas y todos. Da inicio a la sesión pública del Tribunal Electoral del Estado convocada para esta fecha. Secretaria General de Acuerdos, proceda y verifique el quórum legal y dé cuenta con los asuntos para esta sesión. Con mucho gusto, presidente. Me permito informarle que se encuentran presentes los 5 magistrados integrantes del Pleno, por lo que existe quórum legal para sesionar y las determinaciones que se tomen serán válidas. Por otra parte, el único asunto que se ha enlistado para esta sesión pública es el siguiente: proyecto de sentencia del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, identificado con la clave PEN JDC 022-2016, interpuesto por Ernesto Ríos Lúa y aprobación en su caso. Presidente, magistrados, es el asunto que se ha enlistado. Gracias, licenciada Vargas Vélez. Señores magistrados, está a su consideración el asunto enlistado para esta sesión pública, por lo que en votación económica se consulta, se aprueban la propuesta. Quienes estén por la afirmativa, a favor de manifestar. Aprobada por unanimidad. Secretaria General de Acuerdos, continúe con el desarrollo de la sesión. Con mucho gusto, presidente. El único asunto enlistado corresponde al proyecto de sentencia del juicio ciudadano 022-2016 y aprobación en su caso. Licenciado Eulalio Higuera Velázquez, exhíbase dar cuenta con el proyecto de sentencia circulado por la ponencia a cargo del magistrado José René Olivos Campos. Acatando su instrucción, señor magistrado presidente, y con la autorización del Pleno de este tribunal, doy cuenta con el proyecto de resolución relativo al juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 22 de este año, promovido por Ernesto Ríos Lúa, ex encargado del orden de la comunidad de la estancia de Amezcua, perteneciente al municipio de Zamora, Michoacán, en contra de la omisión de pago de remuneración desde que fue electo hasta que tomó posesión del cargo, así como el pago de aguinaldo y prima vacacional por el tiempo que desempeñó el mismo, señalando como autoridades responsables al ayuntamiento, presidente, tesorero y dirección de atención y organización ciudadana del municipio referido. Se hicieron valer 2 agravios consistentes en que: 1. Las autoridades responsables no le cubrieron 16 meses de remuneración transcurridos desde que resultó electo hasta que tomó posesión del cargo, y 2. Que en el periodo en que ejerció su función no se le pagaron los conceptos de aguinaldo y prima vacacional, aspectos que a su consideración se traducen en una conculcación a su derecho de ser votado en su vertiente de ejercicio del cargo, lo cual incluye la prerrogativa de recibir una remuneración. Respecto al estudio del agravio 1, la ponencia tomó en cuenta el contenido de los artículos 36, fracción quinta y 127 de la Constitución Federal, 156 de la Constitución Local y 63 de la Ley Orgánica Municipal del Estado, que señalan que el pago por concepto de remuneración de los servidores públicos electos popularmente se encuentra supeditado al ejercicio de la función del cargo. Sobre esta base, de las constancias que obran en el expediente, se advierte que la elección en la que el recurrente resultó electo se realizó el 19 de mayo del 2012. Sin embargo, la toma de posesión del cargo se efectuó hasta el 8 de julio de 2013, por lo que resulta que el lapso por el que reclama el pago, es decir, 16 meses, no lo desempeñó y, en consecuencia, la propuesta es declarar infundado el agravio. En el segundo motivo de disenso, el recurrente hace valer que en el transcurso del desempeño de su encargo nunca recibió aguinaldo ni prima vacacional, por lo que exige su pago. De la interpretación del artículo 127, fracción primera de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es inconcluso que los servidores públicos electos popularmente para los ayuntamientos tienen derecho a recibir una remuneración por el ejercicio del cargo y que esta última deberá estar comprendida dentro del presupuesto de egresos, por lo que no es válido que se realicen pagos que no estén fijados en el mismo. Este criterio ha sido fijado en diversos precedentes de la Sala Superior, Sala Regional Toluca y Sala Regional Jalapa, todos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en los asuntos sub JDC 1698-2014, sub JDC 2697-2014, ST JDC 375-2015,
y SXJDC 794-2015 respectivamente, en el sentido de que la entrega de conceptos que conforman la remuneración de los servidores públicos electos popularmente para los ayuntamientos dependerá de que en los presupuestos de egresos del municipio correspondientes a las anualidades en las que se ejerza el cargo se hayan previsto y aprobado. En este contexto, la ponencia examinó los presupuestos de egresos del Ayuntamiento de Zamora, Michoacán, correspondientes a los ejercicios 2013, 2014 y 2015, de los cuales se contemplaron las partidas de aguinaldo y prima vacacional. Sin embargo, en estas no se incluyeron a los encargados del orden, aspecto que fue corroborado por las autoridades responsables. En efecto, con el fin de conocer sobre los puntos controvertidos y allegarse de pruebas para mejor proveer, la ponencia ordenó requerir a las autoridades responsables para que informaran si en dichos ejercicios fiscales se presupuestaron los conceptos de aguinaldo y prima vacacional a favor de los encargados del orden en el municipio de Zamora, Michoacán. En respuesta, las responsables informaron que si bien durante dichos años se contempló un subsidio que se pagaba mensualmente a los referidos servidores públicos, no presupuestaron a su favor los conceptos de aguinaldo y prima vacacional, razón por la cual no se les pagó. Con base en lo anterior, de la valoración de los elementos de prueba y las manifestaciones de las partes contenidas en el expediente, resulta que los conceptos reclamados no se establecieron en los presupuestos de egresos para los encargados del orden, lo cual en modo alguno puede considerarse como una violación al derecho político electoral del actor, como lo aduce, ya que su pago se encuentra sujeto a los parámetros constitucionales y legales que establecen que deben estar previamente presupuestados, lo que en el caso no se acreditó. En consecuencia, la propuesta es declarar infundadas las pretensiones del ciudadano Ernesto Ríos Lúa respecto del pago de remuneraciones mensuales, prima vacacional y aguinaldo. Es la cuenta, señores magistrados. Gracias, licenciado Higuera Velázquez. Señores magistrados, a su consideración el proyecto de sentencia. Licenciado magistrado Ignacio Hurtado tiene la voz. Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes. Muy respetuosamente y como lo he hecho en otras ocasiones, reconociendo el trabajo y profesionalismo de mis compañeros magistrados y de las ponencias, personal público que está adscrito a sus respectivas ponencias. Sin embargo, en esta ocasión, particularmente por lo que corresponde al segundo de los temas abordados en el estudio que se nos está proponiendo, yo no acompañaría el proyecto en esa parte conducente. Hay varias razones por las cuales desde mi perspectiva jurídica, desde mi forma de ver el asunto, no logro superar para acompañar lo que se nos está proponiendo. Me queda claro que es un tema de criterio, es un tema de interpretación. Me llama la atención que no obstante los precedentes que se invocan, que creo que no todos son aplicables del todo, creo que traen algunos matices que valdría la pena reflexionar y ahorita los comentaré algunos de ellos, pero me llama la atención que no hay un criterio de jurisprudencia fijo en el tema. Entonces, para mí, de entrada, pareciera que es un tema que todavía está un poco abierto a la reflexión y a la discusión. Me queda claro también que es un tema que se tiene que ir solventando caso por caso, es decir, cada uno de los precedentes que están invocando tienen una peculiaridad y yo no encuentro exactamente aplicable alguno de ellos al caso concreto. Y aún así, y aunque lo hubiese, yo parto mi reflexión de una pregunta muy básica. Si por alguna razón, la que ustedes gusten, la autoridad municipal omite un error, un teclazo, premeditadamente, omite establecer un rubro de aguinaldos en su presupuesto de egreso, esa es causa suficiente para que su personal, sus servidores públicos, los integrantes del ayuntamiento, en automático se queden sin presupuesto. ¿Sí? Y esa es la parte, y digo, no lo digo a la ligera. Ahorita la gente que amablemente me apoya en la ponencia
me encontraban un precedente, es una tesis ciertamente aislada, es de un tribunal colegiado, es en materia laboral, pero lleva un poco implícitamente esa reflexión. Dice, el hecho de que en una legislación municipal que regule las relaciones laborales entre un determinado municipio y sus trabajadores no se contemple la prima vacacional y el aguinaldo, o sea, el hecho de que en la legislación municipal no se contemple, no es una razón válida para privar a estos últimos de un derecho a percibirlos, por tratarse de conceptos que se generan por la sola prestación del servicio, pues de no otorgárseles, incluso dice, generaría una grave inequidad respecto de trabajadores de otros niveles de gobierno que sí lo reciben. Incluso me puse a pensar, bueno, entonces la Constitución también estará planteando esto. Es decir, la Constitución, en el momento en que supuestamente nos obliga a que tenga que determinarse en el presupuesto de egresos, está o puede generar cierta discriminación en el sentido de que donde sí se presupuestó sí tienen derecho y donde no se presupuestó. Es decir, hay varios temas. Otro aspecto que, por ejemplo, me viene a la reflexión. En el caso de la Constitución, y ojo, estoy hablando meramente del aguinaldo. O sea, ciertamente la Constitución en su fracción primera, en el artículo 127, habla de gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos, comisiones, compensaciones, eso me queda claro. Pero el aguinaldo creo yo que es un tema inherente a la prestación de un servicio, o sea, por sí mismo, ya desde mi perspectiva, automáticamente es un derecho que va inherente a esa parte. Ciertamente en uno de los precedentes se hace una especie de distinción, ¿sí? Por eso digo que ahí a veces hay que rascarle a los precedentes, también hay que ver allá algunos puntitos finos interesantes. Pero en el caso, por ejemplo, del aguinaldo, ahí es donde me cuesta pensar que la Constitución de pronto discrimine entre quienes sí tienen derecho y quienes no tienen derecho, dependiendo de si está o no está en el presupuesto, primero. De que discrimine entre los que son de elección popular y los que provienen de una relación laboral, también esa parte me cuesta un poco de trabajo. La Constitución habla de remuneraciones que son irrenunciables, y dentro de esas remuneraciones irrenunciables entra el aguinaldo. Entonces, ¿acaso es contradictoria la Constitución diciendo, por un lado, es irrenunciable tu aguinaldo, pero si no está en el presupuesto no puedes gozar de él? Entonces ahí también como que esa parte no la logro superar del todo. La misma Constitución, incluso, respetuosamente, yo no creo que establezca propiamente así en sentido estricto un deber. Dice, dicha reunión será determinada. Obvio, claro, implica una obligación a cargo de la autoridad municipal de llevar a cabo esa regulación, pero volteo el lado de la tortilla, y si esta autoridad municipal no llevó a cabo esa regulación, si esta autoridad municipal no previó en su momento, por X, Y o Z razones, el presupuesto para el tema del aguinaldo, me brinca, por ejemplo, en el asunto que la propia ley orgánica, contrariamente a uno de los precedentes que se invocan, en uno de los precedentes que se invocan incluso hay una reflexión final donde se dice que en esa legislación, concretamente creo que es en Tlaxcala, no está previsto la posibilidad de la remuneración a una figura ahí de policías, no sé, de Veracruz, perdón, no está prevista la figura. Incluso hace una reflexión final en el precedente donde dice que una diputada está promoviendo una iniciativa para que los encargados de congregaciones, rancherías y agentes municipales obtengan la remuneración, ¿no? Eso me hace verlo distinto, este asunto. Pero, por ejemplo, en el caso de Michoacán, sí tenemos un artículo, más aún, el 63 de la Ley Orgánica Municipal, que habla que los jefes de tenencia encargados del orden y secretarios recibirán la remuneración que marca el presupuesto. O sea, también es tu derecho, ¿sí? Por el hecho de ser vecinal, es tu derecho. Más aún, en el caso concreto, aun cuando la autoridad, respetuosamente lo digo, trate de plantearlo, disfrazarlo bajo el concepto de subsidio, ¿no? Es decir, como un apoyo, pues a mí también me llama la atención que el oficio que mensualmente les dirigía esta persona, el actor, a la autoridad pidiendo el subsidio, lo hacía con base en el artículo 63 de la Ley Orgánica. O sea, te pido el subsidio con fundamento en el 63 que marca que yo tengo derecho a una remuneración. Entonces, ese es otro aspecto que a mí personalmente insisto, es dentro de la serie de argumentos que estoy tratando de hilvanar
que me llevan a no ir a favor del proyecto. Otro precedente, el mismo que se invoca en el asunto, donde se habla un tema de la modificación al presupuesto. El contexto en ese asunto es que al parecer, por lo que se lee en el proyecto, incluso hubo observaciones de una auditoría, entonces algo hubo ahí, incluso algún rector dice, es que las multas están severas, no sé si se pusieron un aguinaldo muy alto, muy bajo, no lo sé, pero a partir de ese contexto, que hay que tenerlo en cuenta, la sala Toluca hace una serie de argumentaciones, y hay una parte que también me llama muchísimo la atención, donde reconoce que el aguinaldo es parte de la prestación, que ese es otro elemento adicional, o sea, dice, en este caso el aguinaldo deriva de la naturaleza del encargo que ostentan los proveedores, promoventes, esto es de su calidad de representantes. Ciertamente hace ese argumento para distinguir del aguinaldo cuando proviene o deriva de una relación laboral, y ciertamente la sala Toluca se termina decantándose diciendo que esta no es una relación laboral, pero implícitamente o expresamente reconoce que entonces el aguinaldo sí puede ir de la mano de la remuneración y puede ir de la mano, en este caso concretamente, de la prestación de un servicio cuando este proviene de una elección popular, no necesariamente de una relación, laboral. Como decía, yo creo que hay un derecho a la remuneración, creo que el aguinaldo, y de verdad esa es la parte que me cuesta un poco trabajo superar, creo que el aguinaldo es parte inherente de esa retribución, insisto, por la sola prestación del servicio que se está llevando a cabo. La sala Toluca dice que no es un derecho adquirido, yo creo que sí, desde la perspectiva de que quien ostenta ese cargo tiene derecho a esa prestación y tiene derecho a ese aguinaldo. Y respetuosamente lo digo, me cuesta trabajo creer que la Constitución, por una cuestión presupuestal, prevalezca sobre un derecho, que es el derecho a una prestación, y es el derecho a una remuneración, y que es el derecho a un aguinaldo. La génesis de la reforma al artículo 127 en su exposición de motivos, como lo venía sosteniendo y lo confirmé cuando leí la exposición, creo que va más en el sentido de una cuestión de orden presupuestal, ¿no? Es decir, que de pronto, al final de año, no se autoricen liquidaciones, se autoricen bonos, se autoricen cuestiones que no están previstas dentro del propio presupuesto, pero al menos lo que se deja entrever en la exposición de motivos, esa es la esencia. O sea, es un tema más de orden presupuestal, de transparencia, de publicidad, del buen manejo de los propios recursos públicos. Y bueno, esencialmente esas serían las razones por las cuales, insisto, muy respetuosamente lo digo, no acompañaría el proyecto, y en su caso, con independencia del sentido de la votación, estaría reservando el derecho a formular el voto que corresponda. Muchas gracias. Gracias, magistrado Hurtado. ¿Alguien más de los magistrados desea hacer uso de la voz? El magistrado Romero, a los ruidos Mercado, tiene el uso de la voz. Gracias, magistrado presidente. Coincido con el magistrado Hurtado. El primer punto con el que coincido en su totalidad es en cuanto a la cita de los precedentes que se hacen en el proyecto, por los mismos argumentos que él hace. De entrada también yo estaría en contra del tratamiento que se le da al segundo tópico en estudio, que es lo referente al aguinaldo de la prima vacacional, que el estudio que se presenta en el proyecto es declarar infundados los argumentos. Aquí yo considero que hay varias cuestiones que no están claramente definidas. Sí es cierto que nosotros tenemos obligación de acatar los criterios de la sala superior, pero en el caso yo no advierto que haya un tema, una tesis o una jurisprudencia en el cual haya analizado este tópico que nos ocupa aquí ahorita. Si atendemos el contenido del artículo 115 de la Constitución Federal, hay una parte que aunque aquí en el proyecto no se hace, pero yo estoy haciendo aquí la observación para, si de estimarlo el magistrado oponente oportuna mi aportación, se haga la corrección. En cuanto a que es el artículo 115, fracción cuarta, inciso C, párrafo cuarto, aunque aquí nada más se cita como párrafo cuarto, pero
pero ya atendiendo el contenido sí hay esa, pues faltó citarse en esos términos. Dice una parte, los presupuestos de egresos serán aprobados por los ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles y deberá, de acuerdo al diccionario de la lengua española de la Real Academia, lo define, estar obligado a algo por la ley, estar obligado. Entonces a mí me parece que la palabra deberá, bueno, no me parece, más bien es una obligación, deberá incluir a los mismos los tabuladores desglosados de las remuneraciones que perciban los servidores públicos municipales, sujetándose a lo dispuesto en el artículo 127, y no remite al 127 de la propia Constitución Federal, y que el 127 dice los servidores públicos de la Federación y entre otros, y de los municipios recibirán una remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función. Dicha remuneración será determinada anual y equitativamente en los presupuestos de egresos correspondientes. Si bien es cierto, aquí este apartado o esta fracción dice que será determinada anual y equitativamente, pero aquí, como lo decía el magistrado Hurtado, yo también me hago la pregunta, bueno, si la ley está determinando que deberá y será determinada anual y equitativamente en los presupuestos de egresos correspondientes, ¿cómo en un momento dado se puede perjudicar a un empleado, a un trabajador o a un auxiliar, en el caso concreto del ayuntamiento, por el hecho de que no esté previsto en el presupuesto? También aquí el propio artículo 156 de la Constitución Política de los Estados, del Estado de Michoacán, dice: todos los funcionarios de elección popular, a excepción de aquellos cuyo cargo es conseguido, recibirán una compensación por sus servicios que será determinada por la ley y pagada por los fondos públicos. Esta compensación no es renunciable. Entonces, atendiendo ahí pues a los dispositivos de la Constitución Federal, creo que no hay por qué no incluir ese pago en el caso concreto al encargado del orden. De los precedentes que citan, que si bien es cierto, pues son precedentes domésticos y tenemos que atenderlos, hay uno que aún así no estoy muy de acuerdo, que es el sub JDC 1698 de 2014, que es de la Sala Superior. Me voy a permitir leer donde acotan el tema muy similar al que nos ocupa. En el considerando séptimo habla del estudio de fondo y ahí delimitan la litis y lo dice: una vez precisado lo anterior, para este órgano jurisdiccional electoral federal el motivo de inconformidad es infundado, porque el enjuiciante parte de una premisa inexacta al suponer que la remuneración que solicita es inherente al cargo de agente municipal. Aquí el tema es que una persona se ostenta como agente municipal de la congregación de Vicente Guerrero, municipio de Río Blanco del estado de Veracruz, y ella alegó que ese cargo se equipara de de presidente municipal. Entonces ella alega y demanda la negativa de pagarle las remuneraciones inherentes a dicho cargo. Entonces, la sala interpreta el artículo 105-127 de la Constitución Federal de la República y por aquí dice: a su vez, en la base cuarta, penúltimo párrafo del aludido precepto constitucional, que es el 115, se prevé que los presupuestos de egresos serán aprobados por los ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles y deberán incluir en los mismos los tabuladores desglosados de las remuneraciones que perciban los servidores públicos municipales, sujetándose a lo dispuesto en el 127 constitucional. Y luego dice: por su parte, el 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que los servidores públicos de la Federación, estados, del Distrito Federal y de los municipios recibirán una remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, que deberá ser proporcional a sus responsabilidades, así como que tal remuneración será determinada anual y equitativamente en los presupuestos de egresos correspondientes. Aquí, como se ve, insisten que debe estar presupuestado. Y aquí con esto concluye el proyecto y dice: de
De todo lo anterior es posible señalar que de una interpretación sistemática, funcional y gramatical de los artículos 115, 127 y otros de la Constitución Política del Estado de Veracruz, dice, se colige que el presupuesto de egresos del municipio de Río Blanco, aunque aquí dice Blanco, pero es Blanco, de la mencionada entidad federativa debe aprobarse por las legislaturas del Estado y los ayuntamientos, sin que válidamente puedan realizarse pagos que no estén comprendidos en el presupuesto respectivo, lo que tampoco implica una limitación al ayuntamiento para realizar modificaciones y ampliaciones al presupuesto. En ese contexto, como se ha expuesto, la accionante reclama el pago de una remuneración que, conforme a las constancias de auto se advierte, no se encuentra comprendida en el presupuesto de egresos del Ayuntamiento de Río Blanco, Estado de Veracruz, tal como lo expuso la autoridad responsable, por lo cual no es permisible exigir el pago de una retribución por el encargo desempeñado que no se encuentra previsto en el presupuesto del Ayuntamiento. Desde mi punto de vista, pues no hay mucho, creo que no me dice mucho como para yo apoyarme y en base a eso acompañar el proyecto que se presenta en cuanto al segundo tema, donde se aborda el segundo de los agravios. A mí me sigue causando esa inquietud desde el momento en que el artículo 127 constitucional, pues como ya se los había señalado aquí, que utiliza la palabra deberá. Entonces yo digo, hago una reflexión, el hecho de que si la Constitución establece esa obligación y suponiendo que esa obligación sea omitida, creo que no puede resultar perjudicada una parte por el hecho de que no sea sustentada en un presupuesto. Además, hay en el propio expediente la autoridad responsable, con motivo de un requerimiento que formula el magistrado ponente, informó, porque del presupuesto de 2015 se desprende un rubro que habla de estos dos conceptos que se están reclamando, y en ese apartado no se señala que es para determinados trabajadores, no trabajadores, me expresa mal ahí. Sí, puede ser para el síndico, para el secretario, regidores o X, no lo menciona. Entonces, esa parte es muy genérica. ¿Por qué no introducir en ese apartado, que es de manera genérica, al aquí actor? Más porque, insisto, es una cuestión que está recogida en nuestra máxima ley. Entonces, atendiendo a esta circunstancia, en lo que toca aquí al segundo tema, vuelvo a insistir, que donde se aborda el segundo de los agravios, que se le da un tratamiento de infundado, pues yo también me reservaría el derecho a formular el voto que corresponda por los comentarios que ha manifestado, y apegándome también a lo que ya había expresado el magistrado. De mi parte, hasta ahora. ¿Alguien más desea hacer uso de la voz? Magistrado René Olivos tiene la palabra. Muchas gracias. Yo entiendo la postura de los magistrados de considerar los conceptos de aguinaldo en prima vacacional en el presupuesto de ingresos. Yo, sin embargo, ahí hemos establecido, como ha señalado la ponencia en mi cargo, dando cuenta que las razones por las que hemos considerado en este caso, el caso de Zitácuaro, que en el caso del encargado del orden se consideró necesario para determinar si efectivamente estaba considerado dentro de las tabuladoras. Hay que quedar claros que sí, efectivamente, en el caso que nos ocupa, sí están los tabuladores. Hay un desglose que está previsto, como el artículo 115 lo prevé constitucionalmente. Entonces, el ayuntamiento, obviamente, al remitir el presupuesto de egresos, desglosa los sueldos, salarios, abono, aguinaldo, etcétera, varias partidas, de tal forma para que esto nos dice que efectivamente está dando cumplimiento a los tabuladores que ordenan constitucionalmente. Sin embargo, bueno, yo entiendo que también
para determinar si efectivamente, si en esa partida de aguinaldo prima vacacional que estaba prevista en el presupuesto de los tabuladores de los años 2013, 2014, 2015, se había establecido para el pago de el aguinaldo al actor que se encuentra agraviado. En el ejercicio observamos que efectivamente no se especifica si es para el encargado del orden, para el presidente municipal o para cualquier servidor público que sea electo o no popularmente. Entonces, por ello hicimos un requerimiento a la autoridad. Lo único que se establece por parte de la autoridad en la respuesta que nos da es que efectivamente se le paga como subsidio, que existe esa partida y se acredita en las constancias del expediente. También lo que es acorde al presupuesto de egresos que se ha señalado y en cuanto a que se desglosen y no en cuanto a que se desglosen a favor del encargado del orden. Ahí la autoridad nos hace de conocimiento que efectivamente no se presupuestaron, que no estuvo considerado estas partidas. Nosotros, en este sentido, bueno, conforme a los criterios que finalmente yo sí tengo que apegarme a estos criterios, si bien no es una jurisprudencia, como bien señalaron los magistrados, efectivamente hay unos criterios de sala superior que establecen, con acorde al artículo 127 constitucional, en unos casos que hablan de aguinaldo, no hablan de periodo vacacional, pero refieren exactamente en el sub-JDC 2697-2014 y hace referencia brevemente a este caso que se reúne síndico, procurador del ayuntamiento del municipio de Lázaro Cárdenas, del estado de Tlaxcala, que el pago, que está reclamando el pago de aguinaldo, dice en los considerados, dice, en consecuencia es en concurso que la remuneración o retribución que perciban los presidentes municipales, regidores y síndicos por el ejercicio de su cargo será determinado anual y equitativamente en el presupuesto de egresos. Y en el caso dice que se corrige que las retribuciones y remuneraciones de los integrantes de los ayuntamientos se podrán componer, entre otros conceptos, por el aguinaldo, lo cual dependerá de la aprobación en el presupuesto de egresos correspondiente. Y agrega, sin embargo, es el eventual pago del aguinaldo, el actor, no depende de la existencia de una relación laboral, como lo estimó el tribunal responsable, sino de que la Constitución Federal, la Constitución Estatal y la propia ley municipal así lo prevén respecto a las remuneraciones o retribuciones que percibirán por el ejercicio de su encargo de elección popular los integrantes de los ayuntamientos del estado de Tlaxcala, cuando así lo aprueben los presupuestos correspondientes. Efectivamente, como señala, lo hacen depender efectivamente de que se esté en el presupuesto de egresos. Estos precedentes pues nos hacen, de nuestro punto de vista, consideramos que en el caso nuestro pues debemos observar, para evitar incurrir en un pago indebido, como lo ha señalado, la entrada en un concepto que se reclama que dependerá del presupuesto de egresos del municipio, que corresponda a las anualidades que se ejerzan por el cargo que se hayan previsto y aprobado. Y entonces la valoración que nosotros observamos de los elementos de prueba, las manifestaciones de las partes contendientes, que inclusive se le dio vista a la parte actora y no una respuesta por parte de ella, resulta que los conceptos no se establecieron en el presupuesto de egresos para los encargados del orden del ayuntamiento de Zamora, por lo cual de modo alguno se considera una violación, no se considera una violación del derecho político electoral, como lo aduce, ya que el pago se encuentra sujeto a los parámetros constitucionales y legales que se establecen que deben previamente estar presupuestados, y consideramos que de ahí está lo infundado el agravio. Bueno, y pienso también que lo anterior no implicaría desde luego una limitación para que los ayuntamientos en otras situaciones deban realizar las modificaciones y ampliaciones presupuestarias donde consideren estos conceptos constitucionales y legales. Eso es obvio en otras situaciones, pero en este caso que nos ocupa, pues no, a mí me parece que no sería procedente que hemos mantenido en esta ponencia. Y bueno, y tomo en cuenta la observación que hace el magistrado Homero y haremos la precisión con relación al artículo 115, fracción cuarta, inciso C del constitucional que nos ha considerado. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado Real Vivos Campos. ¿Algún otro magistrado desea hacer uso de la voz?
Magistrado Homero Valdovinos. Gracias, señor presidente. Nada más quiero hacer una acotación porque el magistrado ponente dice que o hizo una manifestación en el sentido de que yo sí tengo que apegarme a los criterios. Yo también lo hago, simplemente que hay que, o desde mi punto de vista, incluso a veces ni siquiera yo tendría que estimar que debe haber una tesis de jurisprudencia, si hay una resolución, pero que se ajuste al problema o al tópico que yo estoy analizando, con eso será más que suficiente. Pero yo ya lo manifesté y me pegué a los comentarios que hizo el magistrado Ignacio. Cada asunto trae una vertiente muy diferente a veces, entonces tenemos que ver que se ajuste exactamente a la problemática que estamos resolviendo nosotros, y no, pues desde mi punto de vista, no de manera discriminada citar precedentes. Incluso yo soy de la idea de que en ocasiones o en mis proyectos yo digo, ¿sabes qué? Similar criterio sostuvo la sala al abordar este expediente en el cual el tema central, uno de los temas fueron estos y estos, o uno de los temas del que se ocupó es del que se ocupa este tribunal en el presente asunto, y ya se aborda. Pero sí creo conveniente comentar que yo también me apego como lo dice el magistrado, pero en este caso en específico considero que no todos los precedentes que se están invocando son exactamente aplicables para fortalecer la decisión que se está planteando aquí en el proyecto que se pone a consideración. Es cuanto. Magistrado Rubén Herrera. Sí, gracias, magistrado presidente. Bueno, son comprensibles los argumentos del magistrado Homero y del magistrado Ignacio. Los argumentos de ellos de alguna manera son fuertes. Sin embargo, en este caso yo acompaño al proyecto que presenta el magistrado René Olivos, dado que si bien los criterios que anteceden de la sala regional y de la sala superior que se citan en el proyecto, si bien no se ajustan al caso concreto de manera específica, yo entiendo que será difícil de que los precedentes sean un reflejo exacto de los que luego realizan. Sin embargo, lo que advierto es que una coincidencia en todos esos precedentes, y ya citó algo el magistrado Homero, es que todos se refieren a que no puede válidamente realizarse pagos que no estén comprendidos en los presupuestos respectivos. Y esos precedentes de la revisión de los mismos son los que me llevan a coincidir con esta propuesta que ven es cuanto a nuestra presidenta. Magistrado Ignacio Hurtado Gómez. Sí, gracias. Muy brevemente. Igual, yo también he tratado de apegarme a los precedentes. Sin embargo, también ya lo he dicho en otras ocasiones, eso no implica tomar a pie juntillas lo que se hace, lo que se dice en otros ámbitos. Y creo que nos está permitido separarnos incluso de nuestros propios precedentes. ¿Cuál es la condición o la exigencia que en todo caso se nos debe de hacer? Que al momento que hagamos esa separación o ese distanciamiento a los precedentes, lo hagamos con las mejores razones, con los mejores argumentos, con la mejor motivación de que seamos posibles. Si producto de esa nueva reflexión surgen argumentos distintos o planteamientos distintos, creo que sí nos es permisible. ¿Por qué lo digo? Principalmente porque ahorita de escuchar la reflexión que hacen los señores magistrados, en algún momento yo lo llegué a reflexionar y debo decirlo que incluso yo no veo el conflicto tanto a nivel normativo. Es decir, la Constitución te dice que todo el mundo tiene derecho, bueno, todo el mundo, los servidores públicos, tienen derecho a una retribución. ¿Que es irrenunciable? Yo no le veo problema. Dice la Constitución que eso será, no deberá, no necesariamente, no, será presupuestado. Yo no veo ningún problema, como incluso decía el magistrado René, para evitar el pago del indebido, que insisto, es parte de la esencia de la reforma, es decir, no ejerzas un presupuesto de manera indebida en las partes finales, dándote bonos, aprovechando, generando liquidaciones indiscriminadas. Por eso, mira, desde el principio definamos cuánto va a ser tu percepción, cuánto va a ser tu aguinaldo, a cuántos bonos tienes derecho, cuál van a ser tus ingresos.
egresos, si te liquidan de cuánto hace, o sea, clarifiquémoslo desde el inicio del presupuesto de egresos, para que no llegues al final y entonces evitar, insisto, eso se refleja en la exposición de motivos, pero tampoco veo problema ahí. Llego a la ley orgánica, bueno, creo que hay un paso por la constitución local, no le veo problema. Llego a la ley orgánica donde dice que los encargados tienen derecho a una retribución, tampoco le veo problema. O sea, yo más bien, y a veces aquí es la importancia de agarrar, yo por eso decía, de darle vuelta a las tortillas o de agarrar el sartén con una mano distinta o desde una perspectiva distinta, ¿sí? Y yo, por ejemplo, me pregunto, y con esto prácticamente quiero terminar, si nosotros consideramos lo que dice el artículo 127 constitucional, donde incluso no hace distinciones entre servidores públicos, habla en general, en el caso concreto, es decir, en el caso del ayuntamiento de Zamora, ¿no? Porque ya, sí, Zamora, ¿no? Porque escuché por ahí alguien, creo que cita, no, Zamora. En el caso concreto, el hecho de que el ayuntamiento de Zamora presupuestara un aguinaldo para síndicos, regidores y todo lo que comentaba el doctor René, y no haberlo hecho para los encargados del orden, a pesar de lo que dice el artículo 127 y de esa posibilidad que hay, porque los mismos presentes dicen que sí se puede dar aguinaldo a los servidores públicos emanados de elecciones, y no haberlo hecho, ¿no será también un acto discriminatorio? O sea, ya no me estoy enfocando a nivel normativo, sino ya concretamente al actuar de la autoridad. O sea, está bien todo lo que me dicen, pero ¿y entonces por qué a unos sí y a otros no? O sea, ¿por qué al regidor y a ti, presidente municipal, que aparte son los que aprueban por qué ustedes sí se consideran con su aguinaldo? ¿Y por qué no consideras en la misma tesitura a los jefes de tenencia y a los encargados de ronda, cuando se supone que los dos, insisto, en términos del 127 tienen exactamente los mismos derechos, ¿sí? Entonces, bueno, es una reflexión, me queda claro que no es un asunto que necesariamente hoy, una discusión, reflexión, deliberación, análisis que hoy seguramente que será, yo creo que seguramente nos va a dar para algunas otras reflexiones, y yo prácticamente lo dejaría en esos términos. Gracias, señor presidente. Bien, me permito también hacer algunas consideraciones que sustentan el voto a favor del proyecto que se somete a consideración de este pleno en el juicio para la protección de los derechos políticos número 22, diagonal 2016. Y bueno, quiero hacer aquí hincapié que coincido en el proyecto que se presenta, en la atención a que resulta acorde también con un criterio que adoptó ya mi ponencia en un juicio también para la protección de los derechos político-electorales, que es el número 958. Expediente en el que recuerdo derivado de una interpretación sistemática y funcional de la normativa vinculada con el pago de la retribución por el ejercicio del cargo, específicamente de los artículos 8, 9, 112, 115, 117, 125 y 156 de la Constitución Política del Estado, así como de los artículos 11, 13 y 16 y 33 de la Ley Orgánica Municipal. Se determinó en principio su naturaleza electoral, al sostenerse que esta constituye una asignación pecuniaria a favor de quien desempeña el cargo o función en la forma y términos que haya fijado el presupuesto de egresos del ayuntamiento respectivo, concluyéndose así que para su procedencia habían de concurrir los siguientes elementos: A, la calidad de funcionario público, es decir, desempeñar o haber desempeñado un cargo público. B, que la dieta respectiva, me permito hacer aquí énfasis en este segundo elemento, que es el que me hace tomar la determinación que haré en este sentido, es que la dieta respectiva fuera reconocida por la normativa aplicable, es decir, su aprobación por el cabildo e inclusión en el presupuesto de egresos del ejercicio fiscal del ayuntamiento. C, que se omitió el pago de la dieta respectiva sin causa justificada. Ahora bien, en la especie, como se justificó con las constancias que obran en el expediente del presupuesto de egresos del Ayuntamiento de Zamora, no fue aprobado el pago de aguinaldo en primera vacacional,
que reclama el actor. Por tal motivo, concluyo que es fundado y motivado el proyecto que nos presenta en esta ocasión del magistrado René Olivos Campos, que se declare de manera infundada la pretensión del actor. Es cuanto. Quisiera preguntar al pleno si alguno de los magistrados desea hacer nuevamente uso de la voz. En caso de no ser así, licenciada Vargas Vélez, entonces le pediría por favor tome su votación. Con gusto, presidente. Magistrados, en votación nominal se consulta si aprueban el proyecto de sentencia del que se ha dado cuenta. Magistrado Rubén Herrera Rodríguez. A favor del proyecto. Magistrado Ignacio Hurtado Gómez. A favor del proyecto por lo que vea el estudio y análisis del primer agravio, y en contra de lo que corresponde al estudio, análisis y sentido del segundo de los agravios. Para los efectos de su votación estaremos entonces en términos generales en contra del proyecto. Se puede hacer la distinción, ¿no? Para efectos de eso se puede poner la razón de que por unanimidad, por lo que veo los asuntos, y en su momento asentar que vote en contra del proyecto. Yo creo que eso se puso la Corte, no se paga. Perfecto, gracias. El magistrado José Leonel Olivos Campos. Es mi propuesta. Magistrado Homero Valdovinos Mercado. En los mismos términos que lo hizo el magistrado Hurtado. Sí, porque nada más en el proyecto se puede hacer esa acotación en cuanto que no se comparte el sentido del segundo tema en el cual se da respuesta o se aborda el segundo de los motivos de disenso. Será igual. Magistrado presidente Alejandro Rodríguez Santoyo. A favor, licenciada. Presidente, bueno, de acuerdo a cómo se ha emitido la votación, el proyecto entiendo que se aprueba por unanimidad en cuanto ve a lo resuelto en el primer agravio y en contra en cuanto ve a lo resuelto respecto a del segundo agravio. 3 votos a favor del proyecto, 2 votos en contra en relación con el segundo agravio. El tópico. ¿Sí estoy en lo correcto? Es aprobado el proyecto por unanimidad por lo que va el primero de los agravios, por mayoría por lo que corresponde Al segundo de los agravios, así es. aprobado el proyecto. Perfecto. En consecuencia, en el juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano, 22 de 2016, el Pleno resuelve único, se declaran infundadas las pretensiones del ciudadano Ernesto Ríos Lúa respecto del pago de remuneraciones mensuales, premio vacacional y aguinaldo reclamados. Secretario General de Acuerdos, por favor, continúe con el desarrollo de la sesión. Siempre nada más para el tema del voto particular, anunciar. Sí, lo anoto con mucho gusto. Ya también lo había anticipado yo, es que serían los mismos temas que el magistrado mencionó. Sí, lo noto con gusto. Sí, presidente, le manifiesto que es el único asunto enlistado para esta sesión. Señores magistrados, se declara cerrada esta sesión pública. Muchas gracias a todos.